Muy buenas a todas las personas conectadas. Bienvenidas al espacio de diálogo de la red Jóvenes Unidos por la Paz en colaboración con la ONG CEPEC. Jóvenes Unidos por la Paz agrupa a jóvenes de diversas organizaciones e iglesias comprometidas con la construcción de una sociedad más pacífica a través del empoderamiento juvenil, la justicia climática, la erradicación de la violencia contra la mujer. Hoy nos reunimos para abordar un tema urgente y polémico, el feminicidio. Urgente porque el movimiento feminista lo identifica como una manifestación de discriminación estructural contra la dignidad y los derechos de las mujeres. Por otro lado, es polémico porque diversos sectores conservadores o de la derecha cuestionan su existencia como fenómeno específico de la violencia de género y lo reducen a crímenes pasionales. En este conversatorio partiremos del reciente caso de Geraldine Sánchez, hallada sin vida el 16 de julio del 2025 en Maquerio, Italia. Geraldine denunció en ambos países, en Italia y en Perú, y sin embargo el Estado falló y prefirió callar. Aunque en la red sostenemos que nombrar significa visibilizar, también atendemos las voces críticas, convencidos de que sus aportes enriquecerán nuestro diálogo y contribuirán a alcanzar verdades más verdaderas. En ese sentido, abro este conversatorio con la presentación de cada panelista que ha decidido sumarse a este espacio. Entonces, por unos minutos, tiene la palabra nuestro compañero Fabián Rodríguez. Adelante, Fabián. Bien, muchas gracias por la invitación, Miguel. Igualmente, buenas noches a todo el resto de ponentes que nos va a acompañar y a los que están viendo la transmisión en vivo y los que la verán cuando ya esté grabada. Como bien antecedió Miguel, mi nombre es Fabián Rodríguez, soy bachiller por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, eh, con tendencia y he trabajado también en materia de derecho penal y constitucional. Me llamó sumamente la atención la temática que van a abordar el día de hoy. No me considero una persona extremadamente en contra del concepto feminicidio, entendido pues en su dimensión social y demás. Así, considero que hay ciertos problemas a atender en su aplicación legal. Y bueno, obviamente, pero todos aquí estamos convencidos de que es necesario una lucha más efectiva para la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, eso nos une a todos, me parece, los panelistas y a todos los que nos están viendo. Y bueno, eso sería toda mi presentación. Muchas gracias. Gracias, Fabián. Entonces pasaremos con la presentación de Vanessa Alfaro. Adelante, Vanessa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches con todos. Gracias por la invitación y gracias por acompañarnos en este domingo por la noche. Mi nombre es Vanessa Alfaro Mendoza, soy abogada litigante, ya con más de 10 años de experiencia. Soy parte de un estudio jurídico. He tenido la experiencia y la fortuna de ser parte de algunos voluntariados, de algunas organizaciones y movimientos. Y sí, tengo un claro interés sobre todo estos temas, ¿no? Estos temas de feminicidio y sobre todo porque justo en el marco del litigio que es que se da este cambio o esta incorporación del delito de feminicidio por primera vez en el Perú a partir del año 2016 en adelante, ¿no? Y sí es importante tener un abordaje sobre lo que está ocurriendo, eh, qué podemos rescatar de este hecho lamentable que ha ocurrido y qué medidas de pronto deberíamos tomar en cuenta, ¿no? Porque las respuestas y las acciones vienen también del Estado, pero también vienen de nosotros como eh, población que tiene que conocer muy bien qué importancia y qué responsabilidades se asumen también cuando estamos inmersos de pronto, Dios no quiera, pero estamos ya siendo conocedores de algún caso de este tipo, por ejemplo. Gracias. Gracias, Vanessa. Bueno, en este caso yo seré moderador, pero también voy a participar, puesto que si bien es cierto que estudio enfermería, mi análisis o mi abordaje será netamente filosófico, ¿no? Justamente como este es un tema de delito, dije, bueno, creo que abogados
son indispensables en el abordaje de este problema. Si bien es cierto que también había invitado a una persona, Rosalinda Atencia, que es psicóloga ya como tal, por motivos de fuerza mayor no va a poder participar en este conversatorio, pero definitivamente también interesa el tema y la tendremos presente en próximos eventos, porque este tema del feminicidio es algo que, bueno, da para largo. Entonces, esa es mi presentación y vamos a comenzar con el desarrollo de este conversatorio que va a constar de 4 preguntas y cada panelista va a tener la oportunidad de responder durante 4 a 5 minutos. No es un debate como tal, pero sí voy a preguntar luego de cada pregunta a ver si alguno quiere hacer una pregunta a un panelista o desea añadir algo. Va a ser algo breve. Más que todo porque creo que en el choque de ambas posturas o de las múltiples posturas que podamos tener acá, vamos a alcanzar una verdad mucho mayor. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, ¿podemos afirmar que existe el feminicidio o es un término sin sentido que impulsa el sector feminista? Comenzamos con Fabián, ahora vamos a comenzar con Vanessa. Adelante, Vanessa, por 4 o 5 minutos. Tengo 4 o 5 minutos, ¿cierto? A ver, el feminicidio en sí es un término jurídico, pero en realidad es la cúspide, es el clímax de toda una escalonada de violencia que se perpetró. Inicialmente, nosotros en el Perú como país habíamos identificado en antaño los delitos denominados como violencia doméstica. Todos los asuntos que ocurrían o acontecían entre pareja o entre padres de familia o entre convivientes, hasta exconvivientes, siempre se abordaba como un tema interno, en el cual el Estado no tenía ningún tipo de injerencia, ni posibilidad de cuestionamiento, ni de arreglarlo, ni tampoco de identificar responsabilidades o obligaciones, más allá simplemente de las que eran simplemente de connotación pecuniaria, económica, familiar, con respecto a la constitución de la familia, pero en la manera en cómo ésta se organizaba, se estructuraba, se administraba, se estratificaba, se creía antes que el Estado no tenía por qué tener ningún tipo de potestad para poder ingresar en algo tan privado y tan íntimo. Ese es un espacio y esa es una creencia que al día de hoy se supone que debería estar rezagada, debería estar eliminada, pero no es así. No es así porque muchos de nosotros dentro de la población peruana seguimos considerando que cualquier tipo de agresión simplemente podría catalogarse como una falta de respeto, como una incomprensión, como una falta de comunicación y empieza a normalizarse. Pero cuando se empieza a normalizar actos de violencia, y lo curioso o lo trágico de los actos de violentos es que son de pronto cíclicos y también se agravan con el tiempo. Lo que primero empieza con un insulto, luego avanza con un golpe y luego continúa con una lesión. Lo que primero inicia con una falta de respeto, como se denomina, luego se agrava con violencia sistemática o psicológica para luego dar espacio a la física. Entonces, como es algo que remonta, que está en creciendo, luego desemboca y termina en lo que es el feminicidio. Como mencioné hace unos minutos, el feminicidio cuando ingresa a nuestro sistema jurídico, sí ingresa con bastante resistencia y de hecho con bastantes reproches. Y se hizo bastante cuestionamiento al por qué y el para qué hacer la incorporación de un tipo penal o de un delito adicional a lo que era el homicidio calificado o los delitos contra la vida.
pero no se entendía, como siempre tiene que darse en un análisis político-criminal, una justificación criminológica. Yo quiero citar, por ejemplo, parte de lo que dice aquí una mención a Antonio García Pablos de Molina, cuando dice: los problemas domésticos o internos de la pareja en el que el derecho no debe interferir. La atribución de tales sucesos o incidentes ocasionales a factores psicopatológicos, que podía ser la personalidad del agresor, la influencia del alcohol, etc., factores individuales del maltratador o incluso a la propia víctima, supuesta provocación de la agresión por la conducta de la mujer hacia la autoridad del varón. Esta era parte de las justificaciones por las cuales el derecho no tenía por qué intervenir, pero me llamó la atención esta parte que dice que muchas veces las agresiones eran justificadas por la conducta de la mujer hacia la autoridad del varón. ¿En qué momento de la historia se volvió permisivo o se toleró que una persona tenga autoridad por encima de otra? Ningún tipo de violencia, venga de donde venga, ni de mujeres hacia hombres, ni de hombres hacia mujeres, debería tolerarse. Lo que ocurre en el fenómeno del feminicidio es que se da un discurso de corrección física hacia la mujer por parte de la pareja, a todo nivel y a toda escala. Y si para ello habría que atentar, habría que atentar contra su vida, no había ningún inconveniente al respecto, porque al final el discurso que se manejaba es: la culpa es de ella. Algo hizo ella que provocó y que justificó este accionar. Y de hecho lo que he escuchado y he visto bastante en redes sociales, por ejemplo, por este caso, es que la culpa era lastimosamente la víctima, porque la víctima era la que había publicado y había colocado su ubicación y era muy fácil dar con ella. Cosa que nuevamente le quita la responsabilidad al actor principal de la agresión y se culpabiliza gracias a una víctima que no tenía por qué romper sus hábitos ni destruir sus rutinas simplemente para dar espacio a que una persona pues se rompa de un momento a otro con tu cotidianidad, ¿no? Gracias. Ok, gracias Vanessa por tu aporte. Entonces, en este caso voy a ir yo en segundo lugar porque sé que Fabián es una voz crítica, entonces voy a dejar tanto que Vanessa se haya desarrollado yo para ver qué puede decir sobre lo que nosotros vamos a comentar, para dar ese espacio a ver si ustedes desean a esa zona de réplica. Bueno, por un 5 minutos yo haré una distinción entre ontología y derecho. Y la ontología, como rama de la filosofía, es el estudio del ser, en tanto ser. Y cuando decimos el ser nos referimos a todo lo que existe. Y siempre decimos que algo existe porque genera efectos, consecuencias medibles en la realidad. En cambio, el derecho, en su definición clásica, podemos decir que es el conjunto de normas generales que regulan la convivencia entre los miembros de una sociedad y de estos con el Estado. Yo considero que el derecho no crea realidades, sino que las reconoce y las regula. Entonces mi abordaje no será jurídico, porque no soy abogado, sino desde un aspecto filosófico ontológico. Voy a definir el feminicidio como la acción de matar a una mujer por su condición de género, y entendido género como una construcción estereotipada que desvaloriza o cosifica a la mujer deshumanizándola. Y para eso voy a presentar un razonamiento por transitividad. 1. Los estereotipos pueden alterar la interpretación de la realidad. 2. La interpretación de la realidad puede generar actos deshumanizantes. 3. Los actos deshumanizantes aumentan la probabilidad de ejercer violencia severa. 4. La violencia severa puede desembocar en la muerte de una persona. Por transitividad causal, sostener ciertos estereotipos contra la mujer puede, en última instancia, conducir a su muerte por motivos de género. Y este es el feminicidio. No se trata simplemente de matar a una mujer por ser mujer, ni porque la odias, como dicen ciertos discursos lamentablemente de derecha, sino de un proceso de deshumanización que culmina en una violencia letal. Entonces, pueden los estereotipos alterar nuestra percepción de la realidad, y para eso voy a citar el sesgo del tirador, que en este experimento de psicología social se les pedía a los participantes pulsar un botón de disparar si el blanco o la persona, el sujeto del frente portaba un arma, o no disparar si estaba desarmado. En situaciones equilibradas, la mayoría de personas
elegía disparar a sospechosos que tenían piel oscura o apariencia musulmana, aunque estos tengan objetos inofensivos, cotidianos como llaves, como lapiceros, como teléfonos. Entonces las personas, al decir, tengo enfrente a una persona de piel oscura o musulmán, lo considero como un potencial agresor, distorsiona la realidad de su objeto que porta y le disparo. La alteración de la interpretación de la realidad puede generar actos deshumanizantes, y acá tengo que citar el apartheid en Sudáfrica, todo ese régimen de segregación racial y discriminación entre blancos y no blancos. Y un acto claramente deshumanizante es la creación del DOMPAS, que era un documento de identidad obligatorio para todo sudafricano negro que controlaba su libertad de circulación, lo restringía. Entonces era una herramienta de control social y obviamente deshumanizante. Los actos deshumanizantes aumentan la probabilidad de ejercer violencia severa, y para acá tengo un ejemplo contundente que es el genocidio en Ruanda en el 94. Antes de la masacre, líderes políticos y medios de comunicación describían a los tutsis, la oposición, como cucarachas, como serpientes, deshumanizándolos y justificando los asesinatos en masa. 800.000 personas fueron exterminadas, casi 8.000 personas al día, o sea, una locura. Entonces, esto muestra cómo la negación de la condición humana precede y facilita la violencia severa. Por último, la violencia severa puede desembocar en la muerte de una persona. Bueno, acá simplemente voy a citar el holocausto nazi. Entonces, como hemos visto, los estereotipos suelen utilizarse para justificar la violencia. Y cuando hablamos de la mujer en un contexto de pareja, algunos son, como dice LP, la mujer es posesión del varón, la mujer debe mantenerse en el ámbito doméstico, la mujer es objeto de placer sexual del varón, la mujer debe ser sumisa, la mujer debe ser recatada en su sexualidad. Entonces, estas concepciones erróneas sobre la mujer, sobre su autonomía, las reducen a meros objetos al servicio de determinados roles. Al negarles la libertad de elección, se consolida un clima de deshumanización que legitima la violencia contra ellas. Pretender que el feminicidio es una aberración moral o una exageración feminista es un profundo acto de insolidaridad contra nuestras mujeres. Entonces creo que en el caso de Geraldine Sánchez se puede resumir estos 4 apartados que he mencionado, ¿no? Que los estereotipos alteran la interpretación de la realidad, que la alteración de la interpretación de la realidad genera actos deshumanizantes, que los actos deshumanizantes aumentan la probabilidad de ejercer violencia severa, y que la violencia severa desemboca en la muerte, en este caso la muerte de Geraldine. Recordemos que la cosificación en la mujer es un elemento que debe estar impregnado para que se cometa este tipo de actos, pero también hay otro tipo de ejemplos que voy a citar más adelante. Entonces, bueno, esa sería mi introducción. Entonces, por 5 minutos, adelante Fabián, te hago la misma pregunta, ¿no? ¿Tú consideras que existe el feminicidio como tal o es un término que no tiene sentido? Sí, muchas gracias por el pase. Yo no es que crea que el feminicidio no tenga sentido, sino que necesariamente se valida sobre una serie, un andamiaje lógico, que presupone una cierta relación entre los géneros, o en cualquier caso, no podría llamarlo específicamente patriarcado, ya que los libros que he leído al respecto no lo mencionan de esa manera tan precisa, pero sí hay un reconocimiento explícito a que hay una situación de desigualdades estructurales que se manifiestan, el culmen de esta desigualdades como tal vendría siendo el feminicidio. Como bien ha sostenido Vanessa y como bien creo que también has apuntado tú, Miguel, hay una necesidad lógica encadenada a este sustrato de realidad que es, y también un cierto grado metodológico, ¿no? Interpretar que hay desigualdades estructurales definitivamente sí, por lo tanto, los estereotipos de género vendrían surgiendo como una herramienta por la cual se restringe la autodeterminación de la mujer, y en caso la mujer se sobrepase, entre comillas, o se desvíe de los estereotipos de género que se esperan de ella, se pueden dar una serie de situaciones, desde la incomodidad, digamos, la reacción más ínfima, y no por ello menos criticable, según la metodología o el prisma feminista, y va escalando poco a poco hasta que llega a el culmen de, o la manifestación más cruenta de esta reconfirmación de los estereotipos de género, que sería el asesinato de una mujer porque no cumplió adecuadamente los estereotipos. Entonces, de esa lógica, yo no considero, repito, que sea un término que no tenga sentido per se,
pero sí que depende de una cierta validación que proviene de un prisma sociológico necesariamente feminista. Y esto se ve desde el origen del término, con Diana Russell, quien, de hecho, presenta el concepto de feminicidio en el Tribunal contra los Crímenes de las Mujeres en Bruselas, si mal no recuerdo, y básicamente dice, aquí estamos luchando contra una violencia misógina estructural. O sea, la noción de ella es que se implemente el término feminicidio para luchar políticamente contra una violencia estructural. Entonces, si hay una justificación política también allí, que nuevamente no tiene en sí nada de malo, porque es parte de, luego, la política criminal que lo puede justificar, pero considero yo que deviene en errores de análisis, porque, y acá nos vamos a prestar de tu análisis, Miguel, tanto como existen casos donde los estereotipos de género afianzados al género femenino pueden causar violencia, también existen casos, pueden ser menores en estadística, pueden no serlo, pero donde los estereotipos masculinos también pueden crear finalmente violencia. Ahora, el principal problema con el tipo penal de feminicidio es que en vez de generalizar, por decirlo así, hablar de estereotipos, como bien dice Miguel, porque los estereotipos son una falsa representación de la realidad. Pueden estar basados parcialmente en una realidad, porque los estereotipos no se generan de la nada, sino que tienen un insumo detrás, y es por ello que no existe, por ejemplo, el estereotipo de mujeres asiáticas molestas en la época de los 80, porque nunca existió un fenómeno social equiparable. Si hay un insumo de realidad, eso no significa que obviamente toda persona, en cualquier caso, que yo vea y que coincida con el estereotipo, vaya a ser efectivamente o vaya a cumplir efectivamente el estereotipo. Eso no es así, porque obviamente deshumaniza a la persona, la ves como una fracción o un número matemático más en el que es parte de la estadística de más crímenes o mayor violencia. No es así. Pero el problema con el delito de feminicidio es que necesariamente se presta de una concepción previa del mundo en donde es, si no el hombre, también la mujer, porque el sujeto activo del feminicidio puede ser también una mujer, pero en cualquier caso todos estamos inmersos en esta situación de desigualdad estructural y cada uno de nosotros somos en mayor o menor medida un agente que perpetúa activamente los estereotipos de género y, en cualquier caso, el derecho penal se erigiría como un tipo de agente corrector con un carácter pedagógico también, lo cual igual se desvía un poco del concepto mismo de derecho penal. Pero sí devienen estas problemáticas ignorando que pueden existir perfectamente casos de hombres violentados en base a estereotipos masculinos. Por ejemplo, que una mujer envenene a un hombre porque no cumple con el estereotipo masculino de género de ser el proveedor del hogar. Y recordemos que, de hecho, este estereotipo, esta forma del estereotipo, se invierte en el caso de la mujer porque ahora, si la mujer gana más que el hombre y ella se vuelve la que provee en el hogar, el hombre en frustración podría asesinarla y eso sería un estereotipo de género que implicaría la aparición del feminicidio. Entonces, vemos que el querer 10 ser segundos. muy, sí, ya concluyo, el querer ser extremadamente limitantes en los conceptos de estereotipos de género y abocarnos totalmente al aspecto femenino, llega a causar un grado de injusticia. Con eso concluyo. Ok, hemos terminado el abordaje de la primera pregunta. Ahora, yo abro un espacio. Vanessa, ¿quiere precisar algo? ¿Quiere hacer una pregunta a Fabián? De manera diversa, Fabián. Si no, voy a pasar a la segunda pregunta. Bueno, sí, bueno, quisiera hacer solamente un pequeño comentario justo a lo que ha mencionado Fabián, es cierto. Los estereotipos de género es como una explicación de una justificación con respecto a la base o a la raíz de este delito, del delito de feminicidio. Pero en lo que sí se trata de combatir, lo que se sanciona, lo que se reprime penalmente o la respuesta punitiva del Estado es el hecho
de que es una violencia escalonada que avanzó, se incrementó y que por la cual se genera un mayor reproche penal. No es simplemente el hecho de que se mató o se asesinó a una persona, sino que ha habido un tal desprecio basado en una razón discriminadora de decir te he matado, te he asesinado y te he quitado la vida porque yo, tu pareja o tu expareja, me siento con el derecho y con las condiciones de poder arrebatártela porque incumpliste o porque había una expectativa de la cual tú me has defraudado. Y lo doloroso es que cuando, por ejemplo, ha habido situaciones de mujeres que han querido reiniciar su vida o estaban en una vorágine sentimental con otra persona, pues ha habido casos donde ha venido la pareja y los ha matado. Hubo un caso en el norte que in situ, en el mismo hotel, en las cámaras de seguridad, se ve que la mujer, la esposa, estaba con el amante e ingresa el esposo y los mata a los dos. Entonces, si lo decimos coloquialmente, ¿no? Como para que también nos puedan entender las personas que nos están viendo, que nos van a ver en esta transmisión en vivo. Nadie está saliendo a la calle a asesinar varones porque sean infieles. Pero hay una narrativa en el caso de las mujeres en las cuales hay una creencia bien arraigada de decir, se la mató porque se lo buscó. Entonces, esa reprimenda, esa respuesta penal, es la que se da de alguna manera con la creación o con la consagración de este tipo penal, porque se pretende dar una sanción penal porque la pareja o la expareja asume que tiene la autoridad por encima de la mujer a la cual ha estado relacionado como pareja sentimental o como expareja sentimental y que puede hacer con ella lo que quiera. Y si es matarla, no habría ningún inconveniente en hacerlo. Entonces, eso es como de alguna manera la justificación, ¿no? Parte de la respuesta penal, pero que se activa también diversos espacios de protección. Bueno, pero eso ya lo vamos a ver más adelante con las interrogantes que vamos a responder ahora, ¿no? Bueno, como dicen en el Congreso, por alusión, Fabián, tienes 1 minuto y medio para responder. Sí, comprendo totalmente lo que Vanessa menciona. Igual yo citando el libro, si me dan un segundo, Feminicidio, Interpretación de un delito de violencia basada en género. A mi parecer un libro excelente que trata no solamente la imputación objetiva del delito, también su justificación político-criminal. Se menciona que el agravante o lo que constituye el agravante para el delito de feminicidio, es decir, que veamos homicidio calificado son 15 años y feminicidio son 20, esta diferencia de 5 años se da porque es un delito pluriofensivo, es decir, no solamente atenta contra el delito de la vida, sino también atenta contra el delito de la igualdad material. Entonces, yo creo que lo que ha mencionado Vanessa sí transmite adecuadamente la idea de que efectivamente se está vulnerando contra la desigualdad material y por mi parte, yo sí consideraría que eso suscita más dudas o cuestionamientos, pero creo que el espacio adecuado para responderla sería en la segunda pregunta. Así que con eso ceso mi participación. Ok, bueno, yo lo que podría agregar es que la violencia, o la forma en cómo ejercen la violencia el varón y la mujer al final es diferente. Podemos ejercer los mismos tipos de violencia, pero las estadísticas nos dicen que es más probable que un varón mate a una mujer que una mujer mate a un varón. Así como que una mujer ejerza violencia psicológica sobre los varones y viceversa. Entonces, a lo mejor y el derecho lo que intenta legislar es sobre esta realidad, ¿no? Que somos diferentes y que ejercemos la violencia de forma diversa, aunque podemos
abarcar todos los tipos de violencia. Entonces, justamente para ello vamos a abordar la siguiente pregunta, y es, ¿qué criterios legales, psicológicos, filosóficos, semánticos te llevan a preferir hablar de feminicidio en lugar de asesinato de pareja, o viceversa si tu postura fuese asesinato de pareja? ¿Y qué implicancias tiene esa elección para ti? En esta ocasión vamos a comenzar primero con Fabián. Adelante. Sí, yo en realidad considero que asesinato de pareja sí de todas maneras comporta un grado de incompletitud con respecto a la realidad. Como bien has mencionado, Miguel, el derecho es un conjunto de normas. Es lo que Álvaro de Ors denominaba verba non facta. O sea, no estamos para analizar los hechos, sino para analizar las normas y con una hermenéutica adecuada resolver los casos que se nos presentan el día a día. Sin embargo, desde la política criminal, que es, por decirlo así, esta captación jurídica de fenómenos reales a través del prisma de la criminología, por ejemplo, sí es necesario decir que asesinato de pareja se presenta además incompleto porque muchos casos se dan donde ya no existe una relación de pareja actual, sino más bien es una expareja, o casos donde es una persona extraña que ha estado acosando sucesivamente a la mujer y resulta culminando en un feminicidio también. ¿Por qué? Porque es algo que ya, recordemos, en la historia de la legislación peruana, se comenzó en 2011, si mal no recuerdo, con una modificación del delito de parricidio, añadiendo que en caso de asesinato de pareja se llamaría feminicidio. Esa fue la primera mención en nuestro ordenamiento jurídico de ese término en concreto. Es decir, sí se consideraba como asesinato de pareja. Básicamente, el que convalide yo asesinato de pareja sería retroceder al mismo tiempo que 2011, y no me parece una solución académicamente sincera o siquiera acorde con la realidad, porque lógicamente el derecho, si busca aprehender la realidad, tiene que considerar más aspectos que simplemente, bueno, era una pareja donde previamente había un historial de violencia, por lo tanto ocurrió este feminicidio. Pero otros casos externos a ellos, con la misma ferocidad, con las mismas motivaciones, incluso. Entonces, me parece incompleto. Pero el problema con el delito de feminicidio, siento yo, ya desde un punto de vista penal, aterrizan más en el hecho de que la igualdad material sea considerada como lesión al bien jurídico. Normalmente la igualdad material es una lesión al bien jurídico, por ejemplo, delitos de discriminación. Y un delito de discriminación es el... perdón. Un delito de discriminación es básicamente el restringir a una persona de un derecho que es perfectamente capaz y libre y también está habilitado para disfrutar. Pero, si se da el caso, pongamos la situación, yo, una persona, en vez de tengo tez negra y quiero entrar a una discoteca, y me restringen el acceso a la discoteca, pero no lo hacen bajo la idea de que mi tez es negra, sino porque no poseo una cierta pulsera que sí me habilita la entrada. ¿Hay una lesión al bien jurídico, igualdad material ahí? No, porque discriminación en sí es diferenciación, solamente que hay diferenciaciones que se pueden dar sin problema en la ley y ante la ley, y otras diferenciaciones que son totalmente proscritas por por la legislación o por el ordenamiento legal. Entonces, el momento en el cual yo atento contra la igualdad material es cuando conscientemente restringo el derecho de esta persona a disfrutar en su máxima extensión de un determinado derecho o una serie de derechos. Llámese en el caso donde restringo a esta persona de ingresar a la discoteca, pongamos que sí es verdad que fue por mi tez oscura, estamos restringiéndole su acceso a libre tránsito o a un lugar de recreación que no existe ninguna razón para restringirlo más allá de mi color de piel, entonces obviamente eso está proscrito. Volviendo al feminicidio, acoplamos la igualdad material y nos encontramos con un problema, que de todas maneras la imputación objetiva y subjetiva, subsiguiente o en complementariedad, deben tomar en consideración que la persona que asesina a la mujer tiene que tener, ya hablando de imputación subjetiva, voluntad y representación. Representación en cierto grado de que su accionar no solamente es una restricción particular de la mujer en cuanto no puede desenvolverse bien, digamos, porque estamos limitando su derecho a autodeterminación, también es un mensaje al resto de mujeres
a que no se extralimiten de los límites que los estereotipos de género les han impuesto. Porque recordemos, es parte de la necesidad del tipo penal. El tipo penal lo que hace es condenar la expresión máxima de un sistema de desigualdad estructural que ya está allí. Ahí nos encontramos con un problema, porque eso haría, uno, la imputación, si no imposible, extremadamente complicada, y ni siquiera hablemos ya de la carga probatoria requerida para analizar particularmente la psique de la persona. Porque, 10 segundos. para concluir, si yo soy abogado de un presunto feminicida y pruebo a través de antecedentes, testigos, etcétera, que esa persona es violenta en general, tiene unas tendencias, ya llámese, tendencia interna trascendente, a la violencia en todo momento, ha golpeado a sus amigos, ha golpeado a sus padres, y resulta que tiene, por lo tanto, un poco autocontrol o un nulo autocontrol, y cuando su pareja decide dejarla, la reacción primera, en vez de hablar, dialogar, incluso suplicar, es la violencia y por lo tanto se consuma el feminicidio. Pero yo estoy probando que es una tendencia a la violencia en general. Entonces allí nos encontramos con problemas más bien de imputación objetiva y subjetiva. Con eso concluyo. Ok, gracias Fabián. Pasamos con Vanessa, igual, misma pregunta. ¿Qué criterios te llevan a preferir hablar de feminicidio en lugar de asesinato de pareja? ¿Y qué implicancias tiene esa elección para ti? Gracias, Miguel. Eh, Primero, tenemos que ubicarnos y, bueno, mi respuesta va a tener que ser siempre en función del derecho, ¿no? Por el conocimiento y por el ejercicio que tengo. El feminicidio está tipificado, entonces de pronto no podría yo indicar de que es una preferencia para mí hablar en términos de feminicidio, porque ya está contemplado y no se puede desconocer. Sería preocupante de pronto que en representatividades públicas de nuestros órganos o de nuestras instituciones públicas, fuera o más allá del Poder Judicial, haya una resistencia a hablar en términos del feminicidio y hacerle una catalogación a asesinato de pareja o no emplear como corresponde porque es un desconocimiento en la aplicación de la ley y de lo que ya se encuentra consagrado. Como había mencionado mi colega Fabián, lo peor del feminicidio es la pluriofensividad. Entonces hay una gravedad sumada que tiñe aún más la connotación de este delito. Si vamos a fondo con el tema de los criterios, en mi primera intervención mencioné unas pinceladas, por ejemplo, de los fundamentos criminológicos que conllevaban al feminicidio. Pero me gusta el hecho que haya mencionado Fabián esta base importante que es la condición de la discriminación. Si yo, en un análisis de un caso de algo que le ocurre o le va a pasar o está pasando a un familiar, a una amiga, a un amigo, y advierto que hay un contexto de discriminación en la cual se enmarca una violencia sistemática, eso tranquilamente puede desembocar en un feminicidio. Entonces, hay acá un tema hasta de un contexto, digamos, sociológico. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un contexto en el cual se normaliza, no es simplemente porque el agresor lo justifica así en su cabeza. Y si nosotros nos ponemos a analizar, gente, podemos ver que hasta la familia, a veces tanto el agresor como la familia de la víctima, normaliza actos de discriminación contra la víctima. No vayas a fiestas, no te pongas vestidos cortos, no vayas a visitar a familiares problemáticos, restricciones, puertas que se cierran, oportunidades que no pueden darse, no te alejes de los hijos, ¿para qué vas a buscar trabajo? No vas a tener tiempo para ellos. Y si tú osas romper y no acatar
e incumplir con esas reglas o con esos cotos que restringen tu libertad, evidentemente, viene un tema de sanción, viene un tema de agresión y viene un tema de corrección física que desemboca pues luego en lo que es el feminicidio. Si hay un tema acá de una justificación adicional en otro ámbito, más allá del legal, les estoy invitando a mencionar, bueno, también el que es el sociológico para mí, porque en la cabeza del agresor no solamente está la comprensión de esto, sino que por eso es muy importante el ejercicio de estos conversatorios, porque los entornos de los amigos, los entornos de la familia, los entornos hasta del trabajo, normalizan. Ah, pues que lo merecía. Es que tú no eres loco, tú no estabas loco. Ella hizo lo que tú dijiste que no haga. Ah, ya, está bien, pues. Está bien que le hayas pegado. Está bien que hayas hecho eso. Por eso es importante hacer un criterio, una crítica cuando se dan estas justificaciones. Ese es el germen perfecto, el caldo de cultivo para que exista una narrativa de justificación en la cabeza del agresor. Ahora, eso es en un comentario o en una reunión. Imaginen eso por años y socializado desde las infancias. 20 segundos. Entonces, yo no diría que se tratan de preferencias, se trata, para mí es como una infección generalizada, pero que sí va más allá de que simplemente a una persona se le eduque. Esto es colectivo, porque estos aprendizajes vienen en masa. Si tú lo ves en la tele, si tú lo recibes en mensajes, si lo ves en redes sociales, todo normalizado, entonces para ti se te va a hacer como algo natural castigar y justificar tu accionar cuando tu pareja no hace lo que tú le estás ordenando que haga. Por eso es que se convertía en su momento inicialmente en 2016 como una marcianada del tema del feminicidio, porque nunca antes no se había hecho el trabajo previo de revisión, de hacer una crítica social sobre ello. No había existido. Y recién estamos teniendo estos ejercicios, bueno, pues a raíz de este tipo de casos, ¿no?, que hemos tenido lamentablemente. Gracias. Ok, gracias Vanessa por tu aporte. Bueno, mientras el crimen pasional se puede entender como el resultado de un arrebato emocional, ya sea por traición o despecho, entre muchos, el feminicidio incorpora un componente cognitivo específico, el conjunto de estereotipos previos sobre cómo debe comportarse una mujer, tanto en la sociedad como en la pareja. Otra diferencia es que el asesinato de pareja se puede explicar por el historial afectivo personal entre dos individuos. En cambio, en el feminicidio se describe patrones culturales y relaciones de poder que normalizan la deshumanización de la mujer. Por ejemplo, yo te cito un caso en la famosa publicidad sexista del ex, en donde la mujer aparece como, o sea, hay una alfombra con cabeza de mujer y aparece un hombre arriba pisándolo. O la de Van Heusen, en donde una mujer arrodillada le trae el desayuno a su marido. Ejemplos así hay muchos, o sea, antiguamente era más severo, era más funable, hoy por hoy se ha reducido, pero nada nos hace, o sea, no se puede eliminar, no se puede pretender decir que eso no puede existir en un contexto de familia, como dice Vanessa. Por otro lado, los estereotipos no te eximen de la responsabilidad. Si bien funciona de modo automático, no son inevitables o fuera de nuestro control. Más bien, sostener esa postura sería caer en un materialismo ontológico en donde el humano está atrapado en un contexto histórico cultural. Si reconocemos que somos personas y por teoría aristotélica somos un ente ilemórfico, poseemos un aspecto metafísico llamado alma, la cual no está sujeta al determinismo físico. Desde la antropología filosófica decimos que es ahí donde radica la libertad en mi ser personal. Por ello, si una persona siempre tiene la oportunidad de elegir mantener o cambiar sus estereotipos independientemente de lo que diga el contexto. Además, reconocemos el aporte de Judith Butler y la performatividad de género. Estas construcciones estereotipadas sobre el comportamiento femenino
son el efecto de actos repetidos y normas discursivas que construyen lo que significa ser mujer. Aquí se cita Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace. No porque yo me identifico como mujer, sino porque la sociedad o este contexto familiar o comunitario te dice cómo tú debes comportarte para ser reconocida y valorada y por tanto existente como mujer. Luego eso se va a institucionalizar en normas, leyes, políticas públicas, publicidad. En ese sentido, aunque el patriarcado no existiera, el género al aprenderse y transmitirse por performatividad seguirán produciendo actos y discursos con una carga de significados estereotipados. Cito el mensaje de Rorro: una mujer de verdad es leal, respetuosa con su pareja, no busca atención externa ni se expone en redes sociales, pues debe ser un ejemplo para su familia. ¿No será que Rorro se está refiriendo a cómo debe ser una pareja respetuosa, independientemente de si es varón o mujer? Ahí está el problema. El discurso enfatiza mujer de verdad. Es decir, solo eres mujer si eres leal y respetuosa. Y eso no es así, porque puede haber mujeres que no sean leales y respetuosas y no te hacen menos mujer. A lo mejor estamos hablando de un tema de respeto, de valores. Entonces, yendo a la teoría aristotélica otra vez, dichas características son contingentes a la sustancia mujer. Y esto te digo porque cuando Judith Butler habla de performatividad, no está patinando. Hay una teoría del aprendizaje social por el famoso psicólogo Alfred Bandura, en que las personas aprenden a través de la observación, la imitación y modelando el comportamiento de otros. Entonces, de nuevo, todo este clima de violencia, de deshumanización, se puede dar simplemente porque nosotros aprendemos de esa manera. De nuevo te lo estoy diciendo, Alfred Bandura, esto se estudia en psicología, cuando tú ves teoría del aprendizaje, ¿no? Está el espectro cognitivo, conductual, y este es específicamente de Bandura. Entonces, yo diría que hay muchos elementos, sobre todo sosteniendo de teoría psicológica con el aspecto sociológico de por qué el feminicidio sería tan diferente a hablar de un crimen pasional por un arrebato de celos. Y no solo eso, cuando tú hablas de celos, estamos hablando de una emoción. Y la emoción tiene una respuesta fisiológica, que es medible. Se puede ver cómo tu cuerpo desencadena todo un tema de hormonas y se ve qué áreas están más rojas, qué áreas están menos rojas, más frías, más calientes, y ahí estamos hablando de emoción. El tema del feminicidio es netamente un tema cognitivo, principalmente cognitivo, ¿no? Bueno, esa sería pues mi aportación. De nuevo, vamos a abrir una zona en la que si quieren preguntar o precisar algo, adelante, tienen su tiempo. En cualquier caso empezaría yo, ¿cierto? Ya. Sí, simplemente un comentario respecto a lo que has mencionado. Me parece muy interesante, Miguel, pero, por ejemplo, el hablar de una mujer de verdad también se puede trasladar a hablar de un hombre de verdad y empezar a apilar una serie de conceptos o de valores que no necesariamente un hombre tiene que cumplir. Y claro, luego, tú hablas de Aristóteles y obviamente ser hombre, una sustancialidad, y luego hay una serie de accidentes que pueden ser identificativos con una u otra conducta, pero yo creo que el hablar de una mujer de verdad, un hombre de verdad, hace mayor referencia a una locución puramente retórica que busca referenciar conductas que son valiosas dentro de la sociedad. Ponte, claro, sí, sigue encuadrándose dentro de estos estereotipos de género en cierto sentido, sí es verdad, pero no llegan a ser un disvalor, sino al contrario, son valiosos. Por ejemplo, si yo en mi familia me dicen un hombre de verdad es alguien que respeta a una mujer, bueno, ya estamos hablando nuevamente de un estereotipo en cierto grado, pero que también es útil socialmente porque me ha hecho crecer bajo una idea y cuando yo tengo una pareja no le voy a faltar el respeto dentro, claro, de mi concepción de lo que es el respeto y los límites y demás. Y bueno, luego yo creo que lo que menciona tanto Vanessa como Miguel, que tiene un prisma social muy notorio, muy fuerte, tiene una dificultad al trasladarse a la imputación, tanto objetiva como subjetiva, porque la responsabilidad penal es individual, uno, eso me parece que es claro para todos, pero segundo, la carga probatoria que le correspondería a esta persona
por ejemplo, o para desmentir que este entorno social le ha inoculado una serie de estereotipos de género, o al contrario, la carga probatoria para demostrar que esta persona sí se ha visto contagiada, entre comillas, por los estereotipos de género que les rodea, eso sería una carga probatoria prácticamente, si no imposible, muy complicada de satisfacer, y más dado los casos tan constantes de feminicidio que lamentablemente ocurren en este país. Obviamente yo no voy a esperar que el Ministerio Público recopile información bibliográfica acerca de si esta persona tuvo contacto o no con determinados amigos o si sus padres le dijeron X o Y cosas. Eso representa un problema que se soluciona como, básicamente, adaptando un cierto derecho penal del autor, diciendo todos estamos bajo ese mismo sistema de desigualdad estructural, por lo tanto todos pensamos bajo los mismos estereotipos de género. Y eso nuevamente es problemático porque estás no solamente asumiendo, también haciendo muy difícil la aplicación real, factible del feminicidio como tipo penal. Con eso concluyo con comentario. Hay, bueno, comentarios sobre tanto algo que mencionó Miguel como lo que mencionó Fabián. Sobre lo que había mencionado Miguel, sí me llama la atención esa mención sobre qué se debe entender por una mujer de verdad, ¿no? Igual, el valor como personas, independientemente de la forma en cómo uno moralmente se pueda definir, ya está reconocido y dado por derecho. Más, así seas mucho más moralmente aceptable tu comportamiento o reprochable moralmente tu desempeño social, si tienes más valores que otros, esa es la concepción más que todo que recoge el derecho, ¿no? No importa hasta lo despreciable que seas, o lo ruin que seas, o lo mentiroso y deleznable que pueda ser tu actuar. Hasta el peor prisionero tiene reconocido su derecho a la vida. Por eso es que no se asesina y no se aniquila, bajo los parámetros de nuestra concepción y ejercicio del derecho aquí en el Estado peruano. Sabemos que en otros ordenamientos jurídicos de otros países y de otros espacios geográficos, pues, por ejemplo, en China, basta casos de corrupción para que puedan aniquilarte y puedas ser sujeto a una pena de muerte, por ejemplo. O que en Estados Unidos, si se contempla en ciertos estados la imposición de pena de muerte, en ciertos casos o comisiones de algunos delitos. Pero aquí, bajo la concepción que se supone que tenemos, ninguna persona debería estar bajo estas condiciones, ¿no? El reproche moral siempre va a estar fuera del alcance de lo que vendría a ser el derecho, por eso es que el derecho solamente entra a tallar cuando ya es el último filtro dentro del control social. El control social siempre es mucho más desbordante, va más allá con el uso de las costumbres. Pero cuando ya todo es todo totalmente permisivo, el derecho es lo último que entra a tallar, ¿no? Y el feminicidio sí, pues tiene una respuesta con respecto al derecho, pero sí, siempre sumado con el tema del contexto. Ahora ya me olvidé lo que le iba a decir a Fabián, el comentario que le iba a hacer. Bueno, sí, pues no, ya se me pasó. ¿Había alguna información que quería mencionar? Sí, sobre ese tema del feminicidio, quería indicar que una particular información que también justifica esta base para su consagración, ya pues que se da de manera legal, es que hay una justificación social que dice que las mujeres, pues, si tú las matas, no importa, porque hay una concepción, las mujeres son prescindibles, las mujeres son maltratables, las mujeres son desechables, las mujeres están asociadas, arraigadas con representaciones sociales donde está ligada la desvaloración fisiológica.
De ahí viene esta respuesta que dice, no por el hecho de ser mujer. Y sí, y me recuerda mucho a veces estas cosas que yo escuchaba y sé que a los varones se les dice esto desde que empiezan, por ejemplo, con los enamoramientos. Y ustedes me van a corregir. Dicen, no, no la tomes en serio, pues tú fíjate con cuántas mujeres puedes estar. Hay mujeres a las que puedes tener un rato y usar, y de ahí no pasa nada. Hay otras a las que puedes tomar en serio, ¿no? Como que hay una disparidad. No hay a veces un enraizamiento de que, oye, tienes que respetar a la otra persona independientemente de que si es para tu placer o no. Tiene que haber una consideración hacia la otra por el hecho que es una persona. No, a veces está socializado desde muy pequeños, esa mujer está para el rato. No, hay otras mujeres que sí son para estar en serio. Hay unas mujeres con las que están para casarse y otras están para tu momento de placer. Creo que cuando ya empieza un tema de diferenciación, también viene un tema de alguna manera de justificación de violencias, porque ahí es cuando empiezan los choques. A nadie le gusta que no les tomen en serio, y más aún cuando de repente hay una promesa, una expectativa amorosa que se le presenta o se le trata de representar, pero que luego es, no, pues no, 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 no es así, yo no te tomé en serio. Y ese es el contexto de este tipo de delitos, contextos amorosos, contextos de pareja, contextos de convivencia o de exconvivientes o de matrimonios o de qué, de enamorados. Bueno, eso es lo que quería mencionar. Ok, en este caso cité a Rorro más que todo para hacer entender que inclusive aunque el patriarcado no existiera, aún por lo que dice Alfred Bandura, ¿no? La teoría del aprendizaje social y bueno, la relación lo que dice Judy Butler es que hay personas que tienen ciertas influencias y que pueden mandar mensajes que se pueden entender de una forma equivocada. Entonces, a lo mejor no fue la intención de Roro, pero ella debe entender que ser un personaje público implica siempre una responsabilidad, ¿no? Entonces, vamos a pasar con la tercera pregunta y es, ¿la falta de rigurosidad en las medidas de protección responde a una narrativa conservadora que minimiza la violencia contra la mujer o es ineficiencia estatal frente a este tipo de problemáticas, ¿no? Vamos a volver a lo que hicimos en un inicio. Comienza Vanessa, segundo yo y tercero Fabián. Adelante, Vanessa. A ver, sobre la respuesta a esta pregunta, sí estuve pensándola justo antes de estar acá todos conectados. Voy a plantear las dos que tengo en mente. En parte sí, en parte no. La pregunta es, ¿la falta de rigurosidad en las medidas de protección responde a una narrativa conservadora? A ver, si yo les hablo desde el tema del ejercicio, hay ciertos espacios de los actores, operadores de la impartición de justicia que a veces no creen que están frente a un caso grave, porque lastimosamente a veces acontece que hay varios casos en giro en esa fiscalía o en esa sede del Poder Judicial donde se hizo la denuncia, pero a los meses estas parejas vuelven o retoman la convivencia o retoman la relación amorosa. Y entendemos, claro, se comprende que a veces los operadores de justicia, por más que quieran hacer un papel riguroso, sistemático en abrazar y hacer la impartición, la ejecución de la ley, de la normativa, pues como que a veces declina un poco la expectativa, ya que aprecian que el esfuerzo que están realizando por esta víctima, pues no es en reciprocidad a, al mismo comportamiento que se supone que tendrían que haber hecho, ¿no? Como alejarse del agresor, como no tener contacto con el agresor, como hacer cumplir lo que eran las medidas de protección. Hay un tema de
corresponsabilidad. Hay un compromiso que tienen que darse en absolutamente todas las partes involucradas, porque en el momento en que ustedes o las personas están inmersas en un proceso penal, seas tú como parte investigada, seas tú como parte agraviada, asumes compromisos y responsabilidades. Las medidas de protección están contempladas en la ley. Las medidas de protección pueden ser solicitadas. Pueden ser solicitadas bajo ciertas configuraciones por la víctima. Las medidas de protección pueden ser cuestionadas y apeladas por el agresor o por la parte investigada. Pero también esas medidas de protección, en el momento en que se conceden, ahí entran a tallar los operadores que tienen y deben hacerlas cumplir. Entonces, advertimos que es toda una cadena. Pero claro, no va a ayudar en nada si es que de pronto las autoridades, y me refiero a la representatividad de instituciones públicas, minimizan los feminicidios o les restan importancia a los feminicidios o les quitan la gravedad y el golpe social que provoca. Tú no solamente matas a una pareja o expareja, acabas con una unidad familiar y provocas una orfandad cuando se tratan de hijos de por medio. O sea, es pluriofensivo, es un lazo muy gravoso y es de tal magnitud que no puede, pues, minimizarse, ¿no? Tiene que haber una coherencia. Por otro lado, tendríamos que advertir, por ejemplo, si en este caso, si es que se dieron o se solicitaron, si es que la víctima requirió ciertas medidas. Acá se pudo haber pedido de repente hasta impedimento de salida. Podía haberse pedido de repente el cumplimiento de ciertas medidas para que esta persona no se acercara a ella. O, en fin, alguna protección adicional, pero no sabemos o desconocemos si es que se hayan dado de por medio estas solicitudes y estas al final hayan sido acogidas o se han hecho cumplir, ¿no? Ahora, casi siempre cuando hay denuncias de por medio por violencia familiar, se le impone al agresor la imposición de una medida por la cual tiene que estar sujeto a la asistencia de terapias psicológicas para hacer un seguimiento del mismo. Y que cuando tú incumples este tipo de sesiones, eres pasible para serle denunciado por desobediencia y resistencia a la autoridad. Entonces, ¿hay varias cosas que aquí han fallado? Sí. En este caso, falló notablemente. Pero desconocemos si es que acá ha habido una activación pronta de estas o si se dio la concesión idónea y oportuna de las mismas. Ok, gracias Vanessa. Bueno, entonces sigo yo y terminamos con Fabián. Bien, bueno, desde una postura liberal, porque yo soy liberal, la ciudadanía siempre es un cogobierno. Es decir, el Estado siempre va a ser ineficiente para cubrir nuestras necesidades y expectativas. Recordemos que el policía, el fiscal, el sereno son personas que están sujetas pues a la teoría del aprendizaje de Bandura. Entonces ellos también reproducen y producen estos climas este clima de deshumanización sobre las mujeres, y no solo sobre las mujeres, sino en general, porque creo que es la postura por donde va Fabián, es, según la teoría, y es cierto, lo que pasa con el varón, digo, con la mujer pasa con el varón, porque al final estamos hablando de un aspecto que cae sobre los dos. Los estereotipos pueden ser sobre varones, sobre mujeres, y la violencia se puede ejercer sobre el varón y sobre la mujer. ¿Qué tipo de violencia es otro tema? Pero entonces es cierto que hay diferentes actores que tienden a minimizar este tipo de denuncias, ¿no?
Y este es un trabajo que he escuchado, bueno, y también hay por así decirlo, un problema dentro del ámbito feminista. He escuchado diversas voces feministas que dicen, hemos tenido un problema de prevención y de concientización sobre este tipo de temas, la violencia de género y el feminicidio. O sea, cómo comunicas también es importante. Si tú ves al varón como un potencial asesino en todos los casos o como una persona impura que debe ser, pues, ¿cómo decir?, sacada del espectro, creo que no se está apoyando en la causa y más generas todo este tipo de reacciones que suelen venir del ámbito conservador. El claro ejemplo del proyecto de ley de querer eliminar el feminicidio por asesinato de pareja es un claro ejemplo de lo que esto está sucediendo. Entonces, acá hay un problema de ambas partes, ¿no? Por un lado, sí es cierto que hay una narrativa conservadora, sobre todo reaccionaria, sobre estos temas, que los ven como un ataque inclusive a su propia religión, pero no es así. O sea, el hecho de que esté Fabián, que es, creo que abiertamente católico, igual que Vanessa, pero creo que Fabián, por ese aspecto tradicionalista, entiende por qué estos temas son necesarios y que realmente existen, ¿no? Mi abordaje es filosófico ontológico. Si se debe, o sea, si fue correcto tipificarlo o si se debe modificar, desde el ámbito jurídico es tema usted. Yo no me voy a meter ahí. Pero al menos desde la filosofía, el feminicidio sí existe. La violencia de género sí existe. ¿Se pueden precisar los términos? Sí. Yo no voy a salir a denunciar, a decir que esto es una aberración moral. Creo que es también una irresponsabilidad de ciertas personas que pretenden pues tener una voz en toda esta red pública. Entonces, el Estado es ineficiente, sí, y creo que también depende de nosotros, y por eso este tipo de cosas, de actividades y de proyectos que tenemos con la red Jóvenes Unidos por la Paz. Los miércoles, por ejemplo, estamos dando capacitación, bueno, en este caso Marusia está dando capacitación a mujeres de lideresas de comedores populares. Esa es la forma en cómo se hace un cambio, ¿no? Las leyes son importantes, pero también el activismo social. Y un activismo social bueno, que pueda escuchar a diferentes voces, como en este caso nosotros hacemos, ¿no? Entonces yo diría que es un poco de todo y que felizmente hay conservadores que están entendiendo esta problemática, lo están asumiendo. No es fácil, para mí también, aunque no liberal, el tema de ver a veces que el mensaje feminista es un ataque a lo que significa ser varón, no es fácil, pero creo que cuando este se aborda desde una teoría correcta, para mí aristotélica, podemos ver las luces para sacar este carro adelante, ¿no? Entonces, ese sería mi aporte. Adelante, Fabián, por 5 minutos, la misma pregunta. ¿Tú crees que esta rigurosidad, la falta de rigurosidad, o inclusive el tema legal, si lo quieres ver así, responde a una narrativa conservadora, es algo netamente estatal? Sí, gracias por el pase. Bueno, al igual que Vanessa, en realidad yo pienso que es un poco de ambos. Lo que pasa es que también, más que narrativa conservadora que haría referencia en cualquier caso a cambios de carácter legislativo o a cambios de carácter estatal que pueden estarse impulsando y pueden ser sometidos al escrutinio público y concluidos como movimientos o políticas en contra del feminismo, más allá de eso creo que también hay ciertos sesgos, no sé si llamarlos conservadores, en ánimos de evitar prolongar más la discusión, pongámoslo así, yo me considero, no sé si socialmente conservador o conservadora secas, pero entiendo que hay ciertamente sesgos que pueden afectar la profesionalidad de la persona que recibe en primer lugar una denuncia de violencia de género. Y claro, no tengo la virtud de la experiencia en litigación, pero sí desde la teoría se pueden dar estadísticas claras que demuestran que el recibimiento de denuncias por violencia de género muchas veces se truncan porque son recibidas bajo un cierto prisma o sesgo, donde por ejemplo el policía le dice a la mujer, no te preocupes, ha tenido un lapsus, pero está bien, tu pareja, vuelve con tu pareja, o estaba borracho, no, yo le justifico. Hay esa predisposición a justificar. Y eso, en definitiva, es problemático a la hora de, como bien ha mencionado Vanessa, de empezar una cadena de eventos que debería concluir en
la adecuada restricción de derechos del agresor o presunto agresor para evitar el riesgo de que en un momento dado se acerque a la mujer y cometa el delito de feminicidio o violencia. En cualquier caso, se busca evitar a través de mecanismos como, por ejemplo, la restricción de movimiento por parte del presunto agresor o de que se acerque a la víctima o a la presunta víctima. Esta cuestión es de la habitualidad, a dónde vas tú a trabajar como mujer. Vas a trabajar a este lugar, compras en este lugar, tu habitualidad debe verse alterada muchas veces, y eso es lamentable, pero todo eso parte desde una denuncia que desde el primer momento puede estar truncada. Entonces ahí creo que hay un factor de sesgo. Como dije antes, se le puede llamar conservador o se le puede llamar sesgo a secas. No creo que nos atañe el discutir el concepto concreto. Por otro lado, sí, efectivamente hay una ineficiencia estatal frente a esta problemática. ¿Por qué? Básicamente porque no se logran, eh, primeramente, dar políticas más adecuadas que, por ejemplo, reciban a la mujer en los centros de emergencia mujer. Tiene que haber necesariamente psicólogos presos en todo momento. Principalmente para qué. Y se ha mencionado aquí, muchas veces las mujeres llegan, denuncian el hecho y luego se van porque se concilian o se reconcilian con su propio abusador. Esto es casi siempre producto de una visión de sí misma que pueden tener las mujeres totalmente inferior. Hay una falta de autoestima, hay una falta de amor propio, porque una mujer en una situación psicológica saludable ve que su pareja no respeta los límites que esta misma le ha impuesto, se va, rompe con ella. Hay otros factores a tener en cuenta, claro está, como la independencia económica, que eso más se da en el interior del país, si bien hay casos también en zonas metropolitanas y demás, pero yo creo que, por ejemplo, el aspecto psicológico, el Estado tiene gran responsabilidad porque hay un abandono al cuidado de la salud mental. Yo creo, de hecho, que puede ser un enfoque igual o hasta más útil que el enfoque de género, un enfoque de salud mental que determine específicamente los problemas que subyacen tanto de la persona agresora como de la persona agredida, porque se dan los lamentables casos de personas agredidas, mujeres agredidas, que se quedan en ese entorno e incluso cuando logran exitosamente ser concientizadas y se van, apenas llega el agresor nuevamente, se reconcilian y vuelven al mismo entorno del que originariamente quiere escapar. Entonces, eso es una situación que debe ser paliada a través de unas políticas estatales o públicas claras. De salud mental, entre otras ideas que pueden ir sueltas, pero de repente con la normativa adecuada pueden conectarse. Por ejemplo, la implementación de estos sistemas GPS, si mal no recuerdo, es lo que se utiliza para la prisión domiciliaria, pero programado para que, por ejemplo, esta persona no se acerque a las líneas de tránsito habituales que la presunta víctima, en la que la presunta víctima transcurre, por ejemplo, y que esta alarma inmediatamente implique que la policía esté allí resguardando a la presunta víctima. Un botón de pánico también puede darse. Todas estas ideas que las doy de manera suelta pueden estructurarse bien en mayores mejoras a una política general que busque proteger a la mujer. Y bueno, para terminar, en general, si recuerdo bien lo que mencionó Miguel, eh, creo 20 yo segundos. que este caso, sí, ya concluí. Creo yo que el caso ya concreto, Geraldine Sánchez, nos podría enseñar también que incluso las fronteras no son suficientes, sino que debió darse una acción definitiva aquí, si es posible, haberlo metido preso a ese tipo. Es un total monstruo. Creo que nos vamos a extender más en la última pregunta y con eso concluir. Bueno, va a haber un espacio otra vez para que puedan precisar algo o hacer una pregunta. Adelante, son libres. Yo quiero mencionar algo que justo le estaba comentando a Miguel por interno. Yo recién me estoy dando cuenta, porque de curiosa, mientras estaba escuchando atentamente a Fabián, hay una iniciativa que se ha dado en febrero de este año para eliminar el delito de feminicidio y reemplazarlo por el delito de asesinato de pareja. Agosto de 2025 yo recién estoy sabiendo eso y me parece una desgracia. Ahora entiendo pues muchas cosas.
Ahora entiendo y ahora sí, se cierra el círculo, pues por eso es que siguen volviendo. Por eso es que las mujeres siguen volviendo con su pareja, con el agresor, con el victimario, con el que te saca la miércoles, porque el Estado, ahorita reinante, no le importa y no le interesa que ninguna facción de la población, y en especial las mujeres, a pesar que son las más vulnerables porque no están con condiciones económicas, no tengan pues idea de lo que es la dignidad, no tengan idea de lo que es la autoestima, no tengan idea de lo que es la autonomía, no tengan idea de lo que es alcanzar la independencia económica. Es el círculo perfecto. Por eso es que hay un desprecio a ese delito de feminicidio. ¿Y cómo no va a haber, pues, si ellas ni siquiera son conscientes de todo eso? Yo soy una mujer vieja de 40 años, pero estoy segura que el tema de romantizar la pareja y no ver las cosas como son, de la cosificación en realidad de la que todas somos sometidas desde muy chicas, desde muy adolescentes, desde el momento en el que te crecen los senos y aparece tu trasero y empiezas a aparecerte tu corporalidad femenina. ¿Cómo es que eso es lo primero que llama la atención? Puede ser una mujer o un adolescente. Es la caja perfecta para que puedan seguir violentándonos, pues. Porque a esas mujeres ni siquiera las empoderas con su salud reproductiva, ¿no? Pero sí, a la par, tienes toda una red de placer por el tema de la capacidad económica que tiene el varón sobre la base de la explotación, por ejemplo, infantil, que se da en la selva, en campamentos mineros informales, o con el tema del consumo de prostitución. Entonces, por eso este delito no se va a acabar, porque no hay ningún trabajo de prevención por parte del Estado. ¿Y qué trabajo de prevención del Estado va a haber si es que ni siquiera los mismos representantes del Congreso tienen contemplado lo que significa el feminicidio? Miren, yo les invito a ustedes, cuando quieran, revisen si en algún momento pueden hacer una investigación. En el Ministerio Público era normal en los 90s que si tu pareja te golpeaba, tú podías hacer un tema de conciliación, un acta, lo firmabas y no pasaba nada. Entonces, ¿cómo vamos a desaprender algo que lo tenemos tan normal y que recién se está desde el 2016 tratando de abrir paso? Si es que va a haber este tipo de retrocesos en la representatividad que se supone que es la máxima que tenemos en el país. Debería ser lo más lustre lo que está en el Congreso, pero no es así, sino que hay un desprecio, sabiendo lo que ha existido durante las últimas décadas y los esfuerzos por remar desde 2016 ahora, lo que quieren es, no, acá no pasó nada. No, pues sí las mata, pero es que no es igual. La cancha no está pareja. La cancha estaría pareja si es que tuviesen las mismas oportunidades por lo mismo de educación básica. Y se sabe que hasta el día de hoy en la sierra se prefiere dar económicamente subvención y recursos a la educación del varón en detrimento de la joven. Porque si te quedas en secundaria no pasa nada. Y menos si quieres aspirar a un tema de educación superior. Pero si sales de repente con algún tema de dependencia económica, bueno, pues es que se pues por los hijos, pues. O sea, primero aprendiste a tener tu pareja, pero no recibiste la educación apropiada en todo el tema que era prevención de embarazos. Son preocupaciones que son necesarias para las mujeres, pero son respuestas que también estatalmente deberían estar. Pero no, eso no importa, eso no interesa, eso no tiene por qué ser materia de debate en espacios de representatividad como es el Congreso. A mí, de verdad, me ha dado bastante cólera ver eso. No sé ustedes, pero por eso es que pasan, pues, 2025 tenemos una peruana muerta en Europa por otro peruano. ¡Qué vergüenza!
Cosa que no ocurre, me parece, en otros países. Yo no he visto, pero nosotros como peruanos, el Estado todavía tiene este lastre. Y todavía esa insignia la tenemos, pero internacionalmente. Francamente, eso es lo que estamos exportando, pues, una imagen pésima en falta de respuestas, en falta de capacidad del Estado para poderle solución a casos que no deberíamos nosotros tener este tipo de discusiones actualmente en 2025. Deberíamos estar viendo en cómo superar vallas económicas, pero no, estamos todavía con temas sociales que ni siquiera el Congreso puede darle respuesta porque lo que quiere es eliminarlo. Es lo que tengo que decir. Adelante, Fabián, si deseas aportar algo, es tu momento. No, solamente decir que en realidad estoy de acuerdo con Vanessa en la extensión de que pues el Estado no parece siquiera concientizarse de que es un problema que realmente existe. De repente las metodologías pueden ser distintas, los primas distintos. El mismo hecho de que estemos en una discusión aquí da a entender pues de que hay matices y demás, pero si estás negando el problema desde el vamos, entonces, ¿cuál es el sentido de discutir si ni siquiera has diagnosticado bien el problema como tal? Entonces, solamente resaltar ello. Sí, tengo que aclarar que realmente la pregunta, el subtema es feminicidio o asesinato de pareja, nace a raíz de ese proyecto de ley. No voy a decir quién lo puso, pero creo que ya es obvio quién de las dos personas suelen abordar este tipo de temas de manera errónea, pero por eso a mí también me parece preocupante que, o sea, si ellos quieren legislar, lo mínimo es que sus asesores, la gente que está ganando con nuestra plata, que está ganando bien, puedan informarse sobre este tipo de fenómenos que realmente existen. O sea, estamos hablando de gente que gana más de 3.000 soles. Fácilmente pueden pagarle a alguien para que les averigüe estos temas, pero no lo hacen. Entonces, ahí viene el tema de lo que se maneja. Simplemente no les interesa. Entonces, vamos a la cuarta pregunta sobre cuáles son los aprendizajes que este caso nos deja al respecto sobre la violencia contra la mujer y cuál sería la responsabilidad de los estados. En este caso, comenzamos con Fabián. Sí, gracias por el pase. Para ser muy breve, bueno, es lamentable, primeramente, que se tengan que hablar de aprendizajes ante un caso tan cruento y tan horrendo. Claro está que, repito, lamentablemente el derecho penal llega tarde. Es parte de cómo está planteado o concebido, pero al mismo tiempo me hace pensar sobre qué está haciendo el resto del derecho, porque no solamente habría que tener un enfoque en derecho penal, sino justamente parte de la discusión es en establecer una cierta transversalidad. Llámese, como dije antes, tengo mis problemas con respecto al enfoque de género, pero la gracia es que sea transversal. Entonces ahí estamos hablando acerca de una serie de preceptos o de conceptos que no han sido bien interiorizados, creo, por legisladores. Pero más allá de ello, eh, creo que el aprendizaje principal es la urgente necesidad de que el Estado sea efectivo con respecto, primero, desde un ángulo pedagógico, el extirpar estos sesos que mencioné en la anterior pregunta, que creo que existen, lo he reconocido tanto Vanessa como Miguel, existen, en definitiva. Y segundo, el implementar mayores, por decirlo así, cuestiones muy, muy concretas, como es este GPS que mencioné o el botón de pánico, demás cuestiones que uno puede ir resolviendo o ideando en cuanto analiza la situación, implementarlos de manera correcta con ayuda de la tecnología que disponemos para prevenir en lo máximo posible que esta persona se acerque en demasía a su presunta víctima y en cuanto ocurra, poder detenerla en instante. Y es más, de ser posible, que se le imponga, claro, desobediencia a la autoridad y que se le imponga una pena efectiva. Si bien, entiendo, no es posible por el cálculo de años, de repente podría ser la opción, al menos a mi juicio, más rápida de evitar estos casos donde la persona o la víctima tiene que escapar del país e irse a Italia, y al otro lado del mundo. Y resulta que esta persona, averiguando por Facebook, Dios sabe qué técnicas habrá utilizado, porque yo estoy seguro que la víctima la habrá bloqueado de todas las redes sociales, va y se encuentra con ella en Italia. O sea,
visto así, a mí me parece una narración dantesca, me parece una historia de terror. Un asesino que te persigue básicamente por todo el mundo, pero ha sido la realidad. Entonces, creo que nos deja como mensaje que los estados, Italia también, pero yo creo que hay que concentrarnos en el caso o los casos nacionales, Perú, nos deja el mensaje de que no están haciendo nada. No están haciendo nada, o si lo están haciendo, no están haciendo lo suficiente. Y creo yo que la implementación de medidas mucho más drásticas sí podría ser efectiva, al menos para retener el problema. Para solucionarlo, y las medidas correctivas, llámese o preventivas, pensaría primero en la salud mental. Pensaría primero en atender la salud mental tanto del lado agresor como del lado de la víctima. Claro, de ambos totalmente separados, porque como lo mencioné en la anterior pregunta, lo primero que se buscaría es que la agredida tome conciencia de su situación, se le dé, en caso no tenga independencia económica, un refugio, junto con sus hijos, de ser posible, que ya existe, ¿no? A través de los centros de emergencia de mujer, los refugios, los albergues, etcétera. Estos deberían ser mejorados o deberían tener mayor financiamiento, lamentablemente no es así. Y se le pueda separar del entorno peligroso que significa vivir con el presunto agresor o agresor. Y de allí atender al agresor también, pero haciéndole tomar conciencia de la violencia que ha manifestado, buscar formas 20 de segundos. retener, sí, ya concluyo, de retener al menos psicológicamente, y si no, como dije antes, físicamente, retenerlo y evitar de cualquier manera que se acerque nuevamente a vulnerar otra vez a la víctima. Por eso. Gracias, Fabián. Adelante, Vanessa. Yo rescataría como aprendizaje lo siguiente. Primero, el feminicidio existe y es real. Nos ha explotado en la cara y frente a todo el mundo. Segundo, las justificaciones del feminicidio, las justificaciones que liberan de responsabilidad al agresor, están todavía. Métase un rato a ver en redes cómo es que se aborda este caso y cómo es que la gente siempre le echa la culpa a la víctima y no al agresor, quitándole entonces todo el peso de la acción que él ejecutó, pero volcándolo absolutamente todo a la agraviada. Tercero, las creencias no solo vienen de la cabeza del agresor, además están reforzadas por los espacios y por los entornos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Combatirlo cada vez que se pueda. No lo podemos normalizar. En el momento en que alguien, uno de nosotros, pueda mostrar rechazo o un cuestionamiento, ¿por qué dices eso? ¿Por qué mencionas eso? ¿Por qué le haces un límite al ejercicio de su libertad? ¿Y para qué? ¿Qué vas a lograr con eso? ¿Y qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa si incumple esa expectativa que tú tienes que va más allá de el ejercicio pleno de su personalidad? ¿Qué le va a ocurrir? ¿Te sientes con derecho de hacerlo? ¿Te sientes con derecho de sancionarla? ¿Te sientes con derecho de físicamente hacer alguna acción para poder reconducir su conducta, su comportamiento? ¿Te sientes con derecho de hacerlo? Los cuestionamientos ayudan, invitan a que las personas puedan replantear. ¿Qué hace? Preguntémonos. ¿Qué hace el Estado para desmontar todo el aparato que normaliza la violencia? Nada. Pero algo tendría que hacer, porque para eso tienes ministerios, para eso tienes el poder de poder implementar, si no son programas, no son políticas, son leyes. Y todo tendría que estar concatenado. Las acciones de prevención. Pero las acciones de prevención, tanto que sean para la población que puede ser potencialmente víctima, como también las acciones de prevención que tendrían que ser para los que son potencialmente agresores. Un agresor se incuba, está en potencia y de un momento a otro puede reventar. Pero en el momento que sepa, asume y tiene las condiciones para poder hacer un recambio en las concepciones o en las creencias que tiene o en aquellas ideas por las cuales
justifica una agresión y estas son destruidas o son combatidas o dejan de ser aceptadas socialmente, entonces sí puede haber un efecto disuasivo. Entonces sí puede haber una acción de desaliento que puedan quitarle la fuerza en el accionar o en la materialización del hecho. Puede haber un efecto inhibitorio. ¿Y por qué no? Pero ¿quién es el encargado? Así como el Estado es el encargado de perseguirnos, así como el Estado es el encargado de sancionarnos, así como el Estado es el encargado de procesarnos, el Estado también tiene que asumir un rol protagónico. ¿O acaso no son ellos los que tienen y ejercen el poder? Por supuesto que sí. En la conducción y en el modelamiento de la sociedad, ¿quién es el que da los permisos, las luces verdes, los programas, las implementaciones masivas, los mensajes? Es el Estado. Pero también nosotros, como individuos, replantearnos y también cuestionarnos. Lo único que podemos hacer nosotros de repente, lastimosamente gracias a un caso de ese tipo, es hacer conversatorios como estos. Y tendríamos de repente un granito de arena cuando hacemos el compartir del mismo. Pero también en cada espacio o en cada momento en que se pueda hacer un cuestionamiento al respecto y se puede invitar a la reflexión, al menos inocular de alguna manera, y que esto tenga consonancia con la política que debería tener el Estado, tanto en el caso de la prevención como en el caso de que la víctima desmonte ciertas creencias por las cuales justifique violencia hacia ella, agresiones hacia ella, o que esté tan normalizado ese tipo que ni siquiera puedan vislumbrar o advertir de que esto se va a incrementar en algún momento. Es todo. Bueno, yo voy a ser breve. ¿Qué aprendizaje nos deja este caso sobre la violencia contra la mujer? De nuevo, como Vanessa dijo, el feminicidio existe y también existen voces, como bien lo reconoció Fabián, que voy a tratar de ser bueno, que por ignorancia confunden esta realidad y tratan de interpretarla de otra manera, que son cosas de pareja y que de alguna manera lo minimizan, ¿no? Es cierto lo que dice Vanessa, en cada espacio que nosotros tengamos la potestad de poder alzar la voz, hay que hacerlo. Yo lo hago bastante en la agrupación de donde viene Fabián, yo también, Jóvenes Patriotas. Es una lucha constante, pero que se puede hacer. Es poco a poco, porque de nuevo, no es fácil, más cuando existe un sector radical, en este caso lamentablemente feminista, y que afortunadamente los espacios que he podido entablar conversaciones con ellas, los mismos ponentes hablan sobre replantearse esta lucha que ellas deben dar, de darle más espacio a varones para que puedan llegar a un clima más pacífico y no el tema de ver al varón como si fuese un enemigo como tal, ¿no? Nuestras autoridades tienen bastante responsabilidad, claro que sí, y por esas razones que en el vista eso, Jóvenes Unidos por la Paz está realizando un tercer encuentro en donde diferentes organizaciones y actores políticos van a participar para, para que se enteren y que nos ayuden a visibilizar estos problemas, ¿no? Seguramente estará el Congreso, seguramente el Ministerio de la Mujer, la Defensoría del Pueblo, pero eso es algo que se va a cocinar. Entonces, voy a abrir un espacio para que Fabián y Vanessa den sus conclusiones, un minuto y medio para finalizar este en vivo. Y gracias por su participación. Vanessa, Fabián, quien desea dar sus conclusiones. Adelante, Fabián. Bueno, sí, me gustaría empezar con que nuevamente agradezco que se me haya invitado a este conversatorio. Como dije antes, yo soy una persona que puede sí considerarse como conservadora, pero antes de repente esa etiqueta, antes que nada soy una persona racional y que escucha a aquellos que pueden de repente estar en contra de mis ideas, pero antes de atacar, asimilo lo que me dicen, escucho, analizo, y si tengo que responder algo puntualmente, respondo. Me parece negativo en general, y ya creo que es un comentario que abarca toda la situación política actual,
que haya extrema polarización e imposibilidad de diálogo, incluso cuando en muchos aspectos creo yo que los diagnósticos son muy similares, porque habrán, sí, conservadores que digan un poco más y que no existe la violencia contra la mujer, pero considero que, al menos desde mi punto de vista y cómo veo yo a otros compañeros que comparten muchas ideas conmigo e igual ven el fenómeno de la violencia contra la mujer y dicen, no, aquí sí se tiene que hacer algo. Podemos tener de repente discusiones metodológicas o teóricas muy puntuales, pero al final el objetivo es el mismo y considero que un conversatorio como este enriquece ambas posiciones y permite afianzar una noción de fin común, que es el bienestar de la mujer y la elaboración de mejores, llámese proyectos de ley, reglamentos, normativas en general, que sí aprehendan la realidad y puedan también, de manera factible, efectiva, concreta, aplicarse en cada caso con la virtud de la prudencia, que es, como bien detalla el catecismo, la capacidad de razón práctica que uno tiene, poder ver en cada caso particular cómo la capacidad del juez, cómo resolucionar esta situación dentro de la mayor posibilidad de justicia. Y con eso concluyo. Adelante, Vanessa. Yo agradezco muchísimo la invitación. Yo agradezco mucho haber tenido la oportunidad de compartir tanto con Fabián, que ha sido un gusto, así como con Miguel, porque en esos espacios es, primero, haces el ejercicio de poder escuchar a otras personas, también te invita a la reflexión y también rescato muchísimo este tema del discernimiento. Los cuadros se pintan, pero con todos los colores, y eso es lo bonito. Puede venir iniciativas de cualquier frente en los espacios de representación congresal, pero no es destruyendo el camino que ya se había avanzado. Eso sí, realmente es algo que no entiendo. Ni siquiera le encuentro un rédito político a eso, porque a veces las iniciativas pueden venir como para poder obtener un beneficio de por medio, pero ¿qué beneficio podría existir restando o desconociendo un contexto desastroso que ha restado vidas? No solamente oportunidades, sino que ha restado vidas. Y como mensaje final, se ha normalizado, ¿no? Actualmente el hecho de que una mujer tenga la oportunidad o se sienta seducida por compartir o ceder parte de su libertad, hasta económica o su vida, con un hombre que necesariamente tenga mucho dinero, más dinero que una, cuando en realidad lo que debería alentarse es que nosotras como mujeres podamos tener mucho más amor en el ejercicio de nuestra libertad sin depender absolutamente nada de nadie. Porque eso nos va a hacer mucho más grandiosas en todo aspecto y en todo ámbito. No van a haber limitaciones condicionadas por un tercero. Entonces, eso sí es algo que me preocupa, pero que se puede desmontar en el día a día cuando una realmente deje de normalizar la cosificación y pueda abrazar la autonomía en todo el sentido de la palabra. Gracias. Ok, entonces esa ha sido la conclusión de Fabián, de Vanessa. Gracias por haber decidido participar en este conversatorio. Igual, a lo mejor y sobre esas matizaciones, esa matiz legal que escapa fuera de mi ámbito, bueno, se puede desarrollar en diferentes conversatorios y creo que la postura que sentó Fabián sobre que la violencia también existe sobre el varón es un aspecto que desde Jóvenes Patriotas y desde la Red Jóvenes Unidos por la Paz definitivamente vamos a tocar porque la violencia nos atañe a todos. Tal vez no de la misma manera, pero es un mal que debemos erradicar. Entonces, este ha sido nuestro conversatorio y gracias. Hasta la próxima.